Japón es uno de los países del continente asiático más famosos. Cada que pensamos en Japón, se nos viene a la mente su cultura, sus festividades, sus tradiciones, etcétera. Es bien conocido que es un país realmente hermoso, pero ¿realmente crees saber todo de Japón? Por eso hoy te presento 15 datos curiosos y sorprendentes de Japón que quizás no sabías. Número 1. No es tan caro como piensas. Cada vez que se nombra Japón, una de las primeras cosas que vienen a la cabeza es que es un país muy caro. Seguramente es lo mismo que piensas tú, y lo que pensábamos nosotros. Si bien es verdad que algunas cosas no son aptas para un presupuesto mochilero, pero por poco dinero hay una variedad de cosas de las que disfrutar. Número 2. No se puede fumar en la calle, pero sí en los bares y restaurantes. Si tuviéramos que definir a Japón en una sola palabra, sin duda sería contrastes. Una de estas antítesis que primero llamó la atención fue que no se puede fumar en la calle, pero sí en los bares. Esta restricción viene por el lado de no molestar al otro con el humo mientras se fuma caminando, cosa que nos parece genial y que nos gustaría que se promoviera en todo el mundo. Eso sí, la campaña podría ser un poquito menos tierna, porque con ese humo con moñito parece más una publicidad a favor del cigarrillo más que en contra. Pero esto es Japón y todo, hasta el humo, es kawaii, lo cual significa lindo. Número 3. Dime tu grupo sanguíneo y te diré quién eres. Mientras para nosotros probablemente sea una pregunta que nos deje desconcertados, en Japón es muy común que la gente te pregunte por tu grupo sanguíneo. Es incluso uno de los factores determinantes en una entrevista laboral, o para encontrar pareja. Los japoneses creen que tu grupo sanguíneo determina tu personalidad y, casi sin conocerte, pueden saber tus puntos fuertes y debilidades con tan solo una pregunta. O al menos así parece, porque no hay evidencia científica que lo avale, pero ellos están tan convencidos que hasta hay distintos preservativos para cada grupo sanguíneo, incluso hay puestos pequeños en la calle que los venden. Número 4. Ojos grandes y bellos. En cuestión de horas, Japón nos deja con la boca abierta literalmente. Existen negocios exactos para la belleza de la dama. Los objetos más llamativos son el simulador de sonrisa. Para estar más linda que nunca, señorita, no se olvide nunca de sonreír. Unas horitas de sonrisa forzada antes de salir, y listo. El otro es para tener unos ojos más grandes que los de los personajes de anime. No hay nada mejor que el agrandador de ojos. Se dice que si lo usas un año seguido, los resultados son asegurados. Número 5. Silencio hospital. No, en Japón no hace falta estar en un hospital para tener que hacer silencio. Está prohibido hablar por teléfono en los trenes, y también tener el móvil con sonido. Si uno recibe una llamada, puede muy silenciosamente atender para avisar que está en el tren, y cortar inmediatamente. Hablar entre dos o varias personas que estén viajando está permitido, pero igualmente hay que hacerlo de forma muy discreta para no molestar al resto de los pasajeros. En los trenes de larga distancia hay un espacio específico para hablar por teléfono. Y aunque quizás no lo creas, se cumple. Número 6. En Japón también hay vagabundos. Lejos de las luces de neón, jóvenes pretendiendo ser alguien que no son, y grandes compañías, existe otra realidad. Una enorme cantidad de gente que arma y desarma su hogar todos los días. Algo que nunca sale en los folletos turísticos, pero que vas a poder ver con tus propios ojos cuando visites Japón. De hecho, Osaka, en uno de los barrios más pobres, donde cada noche los vagabundos montan sus casas con cartones y lonas, para hacerlas desaparecer con las primeras luces del día. No soy pobre, solo que no tengo dinero, decía uno de ellos, que hablaba inglés lo suficientemente fluido como para mantener una conversación. La mayoría de ellos se quedó sin trabajo en la década del 90, cuando la economía japonesa entró en recesión, y nunca más pudieron reincorporarse a la sociedad. Lo que más llama la atención es que no mendigan, sino que se mantienen con pequeñas changas que van surgiendo, generalmente en la construcción. Número 7. Prostitutas en exhibición para todos los gustos. En Osaka está Tokita Shinchi, la zona roja más grande de Japón. Ahí no hay prostitutas en las esquinas, sino que están en exhibición sentadas en el almohadón como el rojo que vemos en la foto, para que los clientes puedan ir cuadra por cuadra y decidir cuál es su preferida.
no se pueden sacar fotos. Y las geisha no son prostitutas, sino artistas especializadas en canto, instrumentos tradicionales, baile y protocolo, que se encargan de entretener a la gente de mucho dinero que puede pagar por sus costosos servicios. Si querés saber más sobre la curiosa vida sexual de los japoneses, te recomendamos este documental que estará en la descripción. Número 8. Las horas extras. Una de las cosas que más nos llama la atención es cómo cada país relativiza el tiempo de una manera distinta. En Japón, quedarte a hacer horas extra en el trabajo, aunque no tengas nada para hacer, es la norma. Unos señores le preguntaron a Akiko sobre este tema, era una chica que los estaba alojando cerca de Tokio, les respondió. Yo tengo suerte, porque mi equipo se va relativamente temprano, solo nos quedamos 2 horas extra por día, pero hay otros que se quedan 3 o 4, eso ya es mucho. Los hombres se fueron creyendo que los japoneses eran adictos al trabajo, y después de un tiempo ahí descubrieron que en parte lo son, pero su adicción va más por el lado de las apariencias. No tienes que ser el mejor, sino parecerlo. Así como irse a horario está mal visto, tomarse las 2 semanas que les corresponden de vacaciones, también. Para no romper su lealtad a la empresa, solo se toman un máximo de 7 días de vacaciones al año. Sí, hay veces que las leyes morales pesan más que las reales. Número 9. Trenes nocturnos en Japón. Antes de la llegada del tren bala, hubo un tiempo en que era habitual ver los trenes nocturnos atravesando todo Japón. La gente más pudiente y también los turistas utilizaban estos trenes azules. Hoy en día, los trenes de lujo nocturno vuelven a estar de moda, recordando tiempos no muy lejanos en los que esos mismos recorridos en tren eran bastante más baratos. Actualmente los únicos trenes nocturnos que mantienen líneas regulares son el Sunrise Seto y el Sunrise Izumo. Número 10. Todo es kawaii. En cualquier lado vas a una verdulería y encontrás carteles donde la cebolla, el ajo y la papa están dibujados de la manera más kawaii posible. También hay un peluche cabeza de salmón súper famoso que solo acá puede ser un éxito. Kawaii va a ser una de las palabras que más escuches en Japón. Número 11. Las sandías cuadradas no son un mito. Las sandías son un manjar en Japón, y más las sandías cuadradas que se han considerado un auténtico regalo para un amigo cercano de buena categoría, ya que cada sandía cuadrada puede valer unos 9.622 yenes o $90. Hay sandías que no precisamente son cuadradas, ya que hay de otras formas como de triángulo o de corazón. Número 12. Sus baños son del más allá. ¿Por dónde empezar? Entras y se levanta la tapa. Te sientas y la tabla está calentita, además de estar súper limpia. Haces lo que tengas que hacer. Apretas un botón y desde adentro del inodoro se expande un tubito que te tira agua tibia y te limpia. Otro botón que mágicamente hace que salga aire, incluso el aire sale tibio y te seque. Puedes tirar la cadena con otro botón, o si no se va a tirar sola cuando te vas. El agua con la que se llena el tanque cae de una canilla exterior que está arriba de este, con la que te puedes lavar las manos y no desperdiciar nada. Me olvidaba, también un mágico botón hace por unos parlantitos salga sonido de agua llenando el tanque, para que no se escuchen esos ruidos incómodos inevitables. ¿Puede haber un baño más perfecto? Número 13. Los tatuajes están mal vistos. Mientras que para nosotros es algo totalmente normal, en Japón los tatuajes están directamente relacionados con la yakuza, la mafia japonesa. Es por eso que en muchos hoteles y baños termales vas a ver un cartel indicando que quienes tengan tatuajes no pueden entrar, porque es una forma de prohibirles la entrada sutilmente. Dicho esto, no te preocupes si tienes tatuajes y estás pensando visitar Japón, todos saben que en los países occidentales la costumbre está mucho más popularizada que acá, solo que vas a tener que tener esto en cuenta y tratar de taparlos lo más posible, sobre todo fuera de Osaka y Tokio. De hecho, hay muchos japoneses que están tatuados y no pertenecen a la yakuza, claro signo de que las cosas están cambiando. Número 14. La fruta puede ser un regalo. ¿Alguna vez se te ocurrió regalarle a tu jefe o amigo cercano, novia, una caja de manzanas? ¿O de mangos? ¿O un melón? No, creemos que no. En Japón, la fruta es un alimento de lujo, y también uno de los regalos más comunes. No toda la fruta tiene precios exorbitantes. Solo la que fue excesivamente cuidada para ser visualmente perfecta. Las apariencias son importantes en ese país.
Por ejemplo, el mango que se ve en la foto costaba unos 1.603 yenes o $15, y ya viene en la caja listo para regalar. Y sí, por ese precio. Número 15. Los suicidios. Lamentablemente, Japón tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo. Si viajas en tren y te quedas un tiempo en Japón, seguramente vas a sufrir una demora a causa de un accidente corporal. La presión social es una de las principales causas, pero no la única. Mientras que las demoras frecuentes en los trenes por esta causa hacen pensar que es Tokio el lugar con más suicidios de Japón, es el bosque Aokigahara, en los pies del monte Fuji, el lugar donde la mayoría decide quitarse la vida, tanto que se conoce como el bosque de los suicidios. Espero les haya gustado este video, si es así agradecería que dejaras tu like y te suscribieras para seguir viendo más de este contenido. En la pantalla te estarán apareciendo más vídeos. Pásate a verlos y activa la campanita para que YouTube te informe de nuevos vídeos subidos. Bueno, nos vemos en el próximo clic.